Muy buenas noches, mis hermanos, mis hermanas. Arrancamos una sesión más de este quinto módulo, módulo que tiene que ver con el cierre del Nuevo Testamento y le estamos dedicando un tiempo especial de estudio al libro del Apocalipsis. Eh, Nosotros estuvimos viendo la sesión anterior una introducción general al libro del Apocalipsis y quisiera arrancar ahorita esta parte con un resumen de toda esa introducción, pero además de resumen que nos sirva también como para aclarar algunos aspectos que por ahí pienso que podrían haber quedado no del todo tan claro, ¿verdad? Tan comprensible. Entonces, ahorita con este diagrama, que ahí después se los puedo enviar, lo que quisiera es como que logremos entender así de una forma un poquito más visual, como toda la complejidad que a veces puede provocar que la gente se sienta como un poquito perdida a la hora de estudiar Apocalipsis. Vamos a ver que poco a poco uno le agarra sentido y que poco a poco uno va entendiendo esto de una forma más aplicada. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es cómo vamos a entender la estructura de este libro. Cuando uno habla de la estructura de un libro, tiene que ver generalmente con qué hay al principio del libro, qué hay en el desarrollo del libro y cómo cierra el libro. Digamos, si fuera una novela, uno dice, bueno, en los primeros capítulos de una novela se presentan a los personajes principales, ¿verdad? Generalmente, cuando uno pone los primeros capítulos de una novela, no solamente aparecen los personajes principales, sino que aparece como el inicio del drama. En las novelas o en los cuentos hay un drama, ya sea que hay alguien que hay que ir a rescatar o ya sea que hay una tierra que hay que proteger de una amenaza, de una batalla, se presenta como el inicio del drama. Luego, en el desarrollo de la historia, se presentan las diferentes escenas, los enfrentamientos, las dudas. Parece que van a perder, pero luego se recomponen y hay todo el desarrollo del drama. Y luego tenemos lo que sería el cierre, el final, que es donde ya vemos que ese drama inicial con los personajes principales presentados desde el inicio y con todas las cosas que pasaron, lo bueno, lo malo, lo bonito, la gente que le ayudó, la gente que lo traicionó, todo, al final se da el cierre. Entonces nosotros tenemos que tomar primero conciencia de a la hora de leer el Apocalipsis, cuál es como la estructura de redacción que tiene. Hay generalmente entre los diferentes estudiosos que ha tenido este libro a lo largo de tantísimos años de la iglesia cristiana, hay diferentes formas de entender cómo está estructurado, pero hay dos grandes formas de visualizarlo. Una que es muy popular es una que se llama una estructura de relatos secuenciales o relatos lineales. ¿Qué significa eso? De que esa forma de entender la estructura es como que yo agarre y comience a leer desde el primer capítulo, desde el primer capítulo del Apocalipsis, siguiendo cada uno de los capítulos, sería como entenderlo de una forma de que lo anterior a lo que estoy leyendo va exactamente antes. Lo que estoy leyendo es el presente y lo que leo en el capítulo siguiente es el futuro. Es decir, es una línea. Esa es una forma muy popular de entender la lectura del Apocalipsis, pero vamos a ir viendo de que no es, digamos, la forma de estructura más correcta de interpretar cómo está el Apocalipsis. Lo que yo aquí he marcado como un color doradito, vean que he puesto como unas flechas en negro y otras flechas en doradito, simboliza de toda la gama de posibilidades de interpretación, cuáles son las que yo voy a utilizar en esta explicación y humildemente a lo que yo he podido estudiar, cuáles son las que consideramos más apropiadas, ¿ok? Obviamente respetamos
y no vamos a de ninguna forma intentar como ridiculizar a alguien que piense que los relatos son lineales y secuenciales, es decir, que va uno después del otro. No, eso es una forma de interpretar y mucha gente lo ha sostenido a lo largo de los siglos de la iglesia cristiana. Pero a la hora de hacer un estudio bien detallado y bien profundo, digamos que este es un esquema que tiene más problemas que virtudes. Y que en cambio, este que he marcado aquí en este colorcito como doradito, como amarillo, es una estructura que describe mejor cómo es que está ordenado el libro de Apocalipsis. Y a esta estructura se le llama relatos cíclicos o relatos paralelos. ¿Qué significa eso? Ustedes se acuerdan, voy a ponerles un ejemplo bíblico para que me entiendan a qué me refiero con estos relatos cíclicos o paralelos. Ustedes se acuerdan cuando Jesús contaba las parábolas y que Jesús decía, el reino de los cielos se parece a una mujer que tomó un poquito de levadura, lo leudó con el resto de la masa. Y ya, eso fue lo que Jesús contó, que el reino de los cielos es semejante a eso. Después dijo Jesús, también el reino de los cielos es semejante a una mujer que eh, se le perdió una joya y barrió y limpió y movió todos los muebles de la casa hasta que encontró la joya y cuando la encontró sintió tantísima alegría que fue y le contó a todos sus vecinos que lo había logrado encontrar. Y listo. También contó Jesús y dijo, el reino de los cielos es semejante a un pescador que tira las redes al mar. También dijo Jesús, el reino de los cielos es semejante a un mercader que encuentra una perla de gran precio y entonces la encuentra escondida en un terreno, va y vende todo lo que tiene para comprar el terreno donde está esa piedra preciosa, la piedra de gran precio. Ok, entonces todas esas parábolas que usted las ve con personajes diferentes, con elementos diferentes, pero todas, Jesús decía, son símbolos del reino de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos que el Apocalipsis tiene relatos cíclicos o relatos paralelos, lo que estamos queriendo significar es que nos vamos a encontrar coincidencias. Nos vamos a encontrar que hay lugares del Apocalipsis que, aunque no utilizan los mismos símbolos, parece que nos están hablando de las mismas realidades. Por eso se le llama que hay algo cíclico, es decir, algo que se repite, algo que es paralelo. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de eso. Este elemento de entender la estructura del Apocalipsis como relatos paralelos, las vamos a ver representadas en las historias o en las recapitulaciones de las 7 grandes visiones que tiene este libro del Apocalipsis. Eh, las visiones que vamos a tener, la primera, el primer grupo de visiones es el que se denomina las visiones de las 7 iglesias, que ahora más adelante las vamos a ver. Después de la visión de las 7 iglesias, vamos a ver que se nos habla de los 7 sellos, después se nos habla de las 7 trompetas, después se nos habla de la situación del dragón y las bestias, que es un poquito lo que habíamos comentado la sesión anterior. Después de eso se nos habla de las 7 copas, después de eso se nos habla de la ramera y el juicio, y después de eso se nos habla de la nueva ciudad. Lo que vamos a encontrar conforme vamos estudiando un poquito más detallado todas estas secciones es que aquí adentro de esas 7 secciones hay relatos que se repiten, hay elementos similares. Eso lo vamos a ir viendo. Ok. Bueno, ¿cuál es la naturaleza? Es decir, cuando uno lee este libro Apocalipsis, ¿cómo debería entender el contenido? Esto es muy importante, porque eso es como que yo en el Antiguo Testamento agarre el libro de los Salmos, donde el libro de los Salmos viene con canciones y oraciones, y que yo quiera aplicar
criterios de interpretación como si fuera el libro del Levítico, que en el libro del Levítico viene toda la parte de las leyes sacerdotales. Entonces, las leyes sacerdotales, como yo sé como lector que estoy leyendo leyes sacerdotales, yo como lector voy a comprenderlas diferente a cuando leo un salmo. Porque en los salmos yo voy a entender que hay poesía, en los salmos yo voy a entender que hay musicalidad, que hay símbolos, que lo que ahí viene descrito no lo debo tomar de una forma literal. Como cuando, por ejemplo, dice que Dios viene cabalgando sobre las nubes del cielo. Así dicen los salmos. Cuando los salmos dice que los árboles aplauden la gloria de Dios, que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, todo eso yo lo interpreto de una forma simbólica, de una forma poética. ¿Por qué lo interpreto así? Porque yo digo, mira, es un salmo. Entonces, como es un salmo, yo sé que ahí hay lenguaje poético, lenguaje figurado. Pero cuando un judío leía la Torá, el libro de Levítico, por ejemplo, él no lo tomaba de forma poética, él tomaba al pie de la letra que si ahí decía que una mujer en los días de su menstruación se considera impura y que por lo tanto al estar impura durante esos días debía apartarse del resto del pueblo, ellos eso no lo tomaban como algo simbólico, ellos lo aplicaban de forma literal. Entonces vean que la forma en la que yo tomo la naturaleza de un libro a la hora de leerlo va a afectar la forma en la que lo interpreto y la forma en la que lo aplico. ¿Ok? Recordemos que, por ejemplo, Jesús dijo en el Sermón del Monte, Jesús dijo, si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtala y lánzala lejos de ti. Entonces, si yo leo, ¿verdad? Yo como lector del siglo XXI pretendo leer ese mensaje de Jesús como si fuera levítico, que ellos lo interpretaban de forma literal, vea qué problema sería. Andaría la gente buscando un cuchillo o un hacha para cortarse la mano derecha, porque van a interpretar que Jesús dijo, córtate la mano derecha. Entonces uno debe entender que cuando los textos tienen un lenguaje poético, un lenguaje figurado, un lenguaje simbólico, entonces yo debo entender que Jesús decía, quítate la mano derecha, significaba que todo aquello que hacemos con las manos, que es pecado, todo aquello que hacemos con las manos, que es maldad, hay que quitarlo de nosotros, es decir, hay que dejar de practicarlo. Entonces Jesús no nos está diciendo córtate la mano de una forma literal, sino que nos está haciendo un llamado a qué? A un cambio en la vida. Pero alguien podría decir, no, porque usted interpreta simbólicamente lo que yo creo que es literal. Bueno, ¿por qué lo hacemos? Por sentido común. Porque si no lo interpreto de forma simbólica, entonces la gente andaría cortándose la mano. O como cuando Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácalo y tíralo. Entonces andaríamos un montón de mancos y un montón de tuertos, ¿verdad? Pero no es eso a lo que Jesús realmente se refería con esas expresiones. Entonces vean que la forma en la que uno interpreta y la forma en la que uno lee la Biblia es muy significativa sobre cómo se aplica. Entonces cuando la gente abre el libro de Apocalipsis, hay dos grandes maneras de fijarnos en cuál es la naturaleza del libro. Opa, un segundito. Eh, Vamos a ver si ahí se visualiza bien. Entonces, hay una corriente muy popular. Cuando digo muy popular, hermanos, es el 90-95% de las iglesias cristianas evangélicas, es así, la grandísima mayoría, les han enseñado que el Apocalipsis es un libro de naturaleza predictiva. ¿Qué significa predictiva? Significa que es un libro que anuncia el futuro. ¿Ok? ¿Qué es el problema con eso? ¿Por qué esa es una naturaleza de redacción conflictiva y que nos trae un montón de dificultades?
porque la naturaleza predictiva es aquella que interpreta el texto como un mensaje de profecía literal, es decir, que lo que ahí dice se va a cumplir de la forma en la que lo dice, sobre el futuro aún sin acontecer. Entonces ellos, quiero decir, quienes interpretan el Apocalipsis de una forma predictiva, ellos visualizan que en algún momento de la historia, en el futuro, que todavía no ha pasado, se va a manifestar, por ejemplo, esa famosa bestia del 666. Entonces ellos eso es algo que están esperando en el futuro. Entonces ellos consideran que ese es un texto predictivo, algo que para mí hoy no tiene, digamos, una aplicación genuina, porque como es un texto predictivo, es solo para el futuro de esa época. Eso genera un problema. ¿Cuál es el mayor problema? Que entonces el libro pierde sentido para los primeros lectores a quienes el Apocalipsis iba dirigido, que eran cristianos del primer siglo, a los que Juan les escribe esta carta. Cristianos en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Laodicea, Filadelfia, etcétera, de esas primeras 7 iglesias. Entonces imagínense ustedes como que Juan llega y les dice, vean 7 iglesias, yo les voy a escribir esta carta, pero tranquilos, nada de esto es de ustedes, esto es para la generación del final del mundo. No tiene sentido, ¿ve? Entonces, por eso es que asumir el libro de Apocalipsis como algo predictivo solamente para el futuro del final de la historia me carece de sentido para todos los lectores, tanto los lectores originales como los lectores de toda la historia. Entonces, esta visión predictiva no nos genera beneficios a la hora de interpretar este libro. Pero ¿cuál es más apropiado? ¿Cuál consideramos que realmente nos ayuda a captar muchísimo mejor el mensaje del Apocalipsis? Entender que el Apocalipsis es un libro de naturaleza profética. Y entonces tal vez usted esté pensando, ay, pero es que profético significa futuro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre profético y predictivo? No son lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué no son lo mismo? Porque el mensaje profético desde el Antiguo Testamento era un mensaje que anunciaba, ojo, cosas que Dios podía hacer, pero que estaban determinadas por el actuar del hoy del pueblo. Entonces era, por ejemplo, cuando Moisés le decía al pueblo que lo escuchaba, al pueblo de los israelitas, les decía, vean, hoy Dios pone delante de ustedes la vida y la muerte, bendición y maldición. Escoge la vida, pero si no haces caso a las palabras que hoy el Señor te manda y te entregas a los ídolos, te entregas a las costumbres de los pueblos vecinos, entonces Dios dice, te castigará con guerras, te castigará con hambres, te castigará con plagas, tus cosechas se perderán, tus mujeres no concebirán, tus animales se perderán, ta, 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 ta. Entonces alguien podría decir, bueno, pero entonces ahí es una profecía del futuro lo que iba a pasar. No, era un mensaje que anunciaba realidades, pero que tenía que ver con el presente del pueblo. Pueblo, si tú hoy escoges la vida, Dios te bendecirá. Bendito serás en el campo, bendito serás en la ciudad, bendito serás al salir, bendito serás al llegar, etcétera, etcétera. Entonces sí, era un anuncio de un futuro, pero que tenía que ver con la realidad presente. Esa es la diferencia. Entonces, los mensajes proféticos en el Antiguo Testamento eran anuncios donde Dios llamaba por medio del profeta a que la gente se arrepintiera. En el futuro, no, en el hoy. Y que al arrepentirse en el presente, entonces Dios, cosas que anunció en el futuro, podían o no pasar. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos
que los profetas del Antiguo Testamento, profetas, por ejemplo, como Isaías, donde Dios le anuncia, ve y dile a este pueblo que es un pueblo de dura cerviz, que es un pueblo que de labios me honra, pero que su corazón está lejos de mí. Ve y dile a ese pueblo. Y igual con Jeremías, igual con Ezequiel, igual con Jonás, etcétera. Los libros proféticos. Entonces, los libros proféticos tenían que ver con mensajes exhortativos que Dios les daba al pueblo en el hoy. ¿Y cuál es el hoy del Apocalipsis? Todos los 20 siglos de historia que tenemos, ese es el hoy del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esos libros fueron tanto para la gente del primer siglo, como para la gente de la Edad Media, como para la gente de la época de la Reforma, como para nosotros en el hoy y todo el tiempo que quede en el futuro que desconocemos. Va a ser siempre una palabra viva para el pueblo que la escucha. Pero si yo lo veo de una forma predictiva, eso no aplica, sino solamente va a ser una palabra de cumplimiento para la generación final. Y no, el Apocalipsis es una palabra profética para la iglesia de Dios en todo tiempo, en toda época, en todo lugar. Esa es la diferencia. Ahora, ¿dónde es que se genera un poquito la confusión? En que los textos proféticos tienen instrucciones pastorales, es decir, llaman a la gente a la fidelidad. También tiene relatos epistolares, es decir, van dirigidos como si fueran una carta a ciertas personas, pero incluyen lenguaje apocalíptico y profético. ¿Qué es el lenguaje apocalíptico en la Biblia? Es cuando las revelaciones de parte de Dios se dan de forma directa por medio de una visión o por medio de un mensaje que se escucha. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 6, dice la Biblia que Isaías dice que en el año en que murió el rey, Dios lo llevó hasta su trono y que él tuvo la visión del trono con los ángeles que se tapaban y los ángeles que cantaban, Santo, Santo, Santo es el Señor. Y que él dijo, uy, voy a morir porque han visto mis ojos. Y que entonces un ángel vino y con un carbón encendido le quemó sus labios. Todo eso que está en Isaías capítulo 6 es un ejemplo del lenguaje apocalíptico. ¿Por qué? Porque el lenguaje apocalíptico es cuando un texto profético revela su mensaje por medio de una visión. Generalmente en esa visión participa o un ángel o participa, digamos, Dios mismo mostrándose al profeta. Otro ejemplo de texto apocalíptico en el Antiguo Testamento, cuando en el libro, por ejemplo, de Daniel, cuando vemos que Daniel tiene aquellas visiones que las estuvimos repasando la semana anterior en Daniel capítulo 7, que Daniel dice, estas son las visiones que tuve en mis sueños, ¿verdad? Cuando se me fue revelado que subían cuatro grandes bestias y todo lo que pasaba y al final eh, una bestia era destruida y todo eso es lenguaje apocalíptico desde el Antiguo Testamento. Entonces sí, este es un texto que tiene todas estas características y que toma elementos del Antiguo Testamento y también del mundo greco-romano. ¿Ok? Entonces, repasando rápidamente, la estructura de redacción del Apocalipsis más, eh, eh, digamos, más apropiada para entender e interpretar este libro es entenderlo como una serie de relatos cíclicos y paralelos donde los juicios de Dios se van repitiendo, pero se van intensificando. Y también entender esto como un texto profético que le habla al hoy del oyente, pero que también anuncia realidades futuras. No es solamente un texto predictivo. Ok. Finalmente, esto que estoy mencionando, esto ha sido, hermanos, de muchísimo estudio, de muchísima discusión por mucho tiempo entre los estudiosos de la Biblia y líderes de iglesias y pastores, etcétera. Y lo que ha pasado es que se han hecho como tres
grandes líneas de perspectivas de interpretación. Y entonces hay una línea de perspectiva interpretativa que lee el Apocalipsis como si fuera un texto del pasado. Entonces ellos dicen, bueno, no, todo esto que aquí habla del mundo greco-romano es porque todo esto ya se cumplió. Entonces ellos consideran que en el Apocalipsis, desde la perspectiva del pasado, son profecías descriptivas ya cumplidas. Ya todo eso pasó. A esa perspectiva se le llama la perspectiva preterista, que significa del pasado, lo pretérito del pasado. Esa es una perspectiva. Otra perspectiva es lo contrario, una perspectiva de interpretación basada en el futuro, que es la que más o menos he venido mencionándoles, que es muy popular, que es una perspectiva que lee el Apocalipsis como una serie de eventos sin cumplimiento, o sea, nada de eso ha pasado, sin cumplimiento hasta el final del tiempo. Entonces, por ejemplo, esta perspectiva dice que aún no ha ocurrido la marca de la bestia. ¿Ok? Ellos dicen, eso aún no ha ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido? Porque lo interpretan desde un punto de vista del futuro. Por eso se le llama perspectiva futurista. ¿Ok? Luego hay otra perspectiva de interpretación que dice, no, vean, no es ni puramente el pasado ni es puramente el futuro, sino es el apocalipsis algo que se da de forma sucesiva. ¿Qué significa sucesiva? De que una cosa sucede a la otra, va una sucediendo después de la otra. Dentro de esta gente que interpreta lo sucesivo en el Apocalipsis, hay algunos que se les llama historicistas, es decir, que consideran que el Apocalipsis se ha venido cumpliendo de una forma a lo largo de las eras de la iglesia. Y que todos ellos dicen, bueno, ahorita estamos en el cumplimiento de esto, en la Edad Media, en la época del imperio, de la caída del imperio romano, se estaba cumpliendo esto otro. Eso se llama la línea historicista. Pero hay otros que más bien dicen que no, que lo que leemos en el Apocalipsis es más bien una serie de principios atemporales, es decir, que no pertenecen a una época determinada, sino que pertenecen a todas las épocas. A eso se le llama la forma de interpretación idealista, es decir, que no pertenece a una época, sino se considera para todas. Ok, ¿cómo vamos a abordar nosotros el Apocalipsis? La forma en la que lo estamos leyendo y lo estamos interpretando es lo que se conoce como una forma ecléctica o una perspectiva ecléctica. ¿Qué significa ecléctico? Ecléctico es que toma un poquito de perspectiva de pasado, futuro y historia sucesiva, lo va tomando dependiendo lo que se va dando en el contexto de lo que se está estudiando. Por eso otra forma de llamar a esa perspectiva ecléctica es llamarla una perspectiva contextual. Entonces, como indicamos en este cuadrito, la interpretación se basa en el trasfondo del primer siglo, es decir, consideramos cosas del pasado, pero para encontrar un mensaje para todas las épocas, es decir, sucesiva de forma histórica también, pero en espera del cumplimiento final, entonces también del futuro. Entonces tomamos cositas consideradas del pasado, cosas consideradas de toda la historia y cosas consideradas de cumplimiento hasta el puro final de la historia. Por eso se le llama ecléctico, por eso se le llama contextual, porque no estamos diciendo de una forma rígida todo el Apocalipsis se debe interpretar de solo esta forma, sino que se va interpretando conforme se va analizando. ¿Por qué a la gente no le gusta del todo esta interpretación? Bueno, porque es la que genera más trabajo en primera instancia, ¿verdad? Porque es mucho más fácil llegar y decir todo es pasado, todo es futuro, todo es histórico, cuando en realidad más bien
nos damos cuenta de que se entremezclan todas las cosas. Y ahí es donde genera, digamos, como la no aceptación de una u otra cosa. Todo eso está todavía en debate. Ok, bueno, esto ha sido un resumen así, eh, intentando como colocar o terminar de colocar el fundamento. Hablemos un poquito de esa estructura de redacción que les mencioné ahorita, de que es una estructura de redacción cíclica paralela, ¿ok? Entonces, el Apocalipsis presenta una estructura de redacción que vincula de manera transversal. ¿Qué significa transversal? Que está a lo largo de todo. Eso es como cuando uno dice, por ejemplo, en una canción, que hay un ritmo, que es el ritmo que se va repitiendo ahí en el fondo a lo largo de toda la canción. Eso es algo transversal. Eh, entonces dice que se vincula de manera transversal todos los eventos que se narran en forma de cadena o eslabones temáticos. De esta forma tenemos 7 cartas para 7 iglesias, 7 sellos que desembocan en 7 trompetas que a su vez introducen a 7 copas. Todos esos septenarios, así se le llama a esos grupos de 7, van a tener elementos en paralelo y elementos que se repiten. Pero sin embargo, um, al leer todo el libro se puede identificar que varios fenómenos se repiten en cada una de estas series de 7, pero que van aumentando su intensidad o severidad en el juicio. Por ejemplo, en los sellos, los juicios afectan una cuarta parte. Por ejemplo, dice que una cuarta parte de las aguas se convirtió en sangre, o que una cuarta parte de las estrellas del cielo se oscurecen, o que una cuarta parte del sol. Eso es en la parte de los sellos. Después en la parte de las trompetas se afecta una tercera parte. Y en las copas se afecta la totalidad de la parte. Entonces vemos cómo los juicios se van intensificando. Primero un 25%, luego un 33% y finalmente la totalidad, el 100%. Eso ahorita lo vamos a repasar en estos versículos. Estas repeticiones y los paralelismos en Apocalipsis sirven para denotar importancia, es decir, para recalcar y recalcar que esto que se está diciendo hay que ponerle mucha atención. Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis 12, versículo 6, y en Apocalipsis 12, versículo 14, se describe la misma cantidad de tiempo, pero de manera diferente. Y en las cartas dirigidas a las iglesias también se encuentran elementos en paralelo, lo cual parece indicar que se cuentan diferentes ángulos o perspectivas de una misma realidad. ¿Okay? Y vamos a verlo ahorita con unos ejemplos. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Si usted tiene por ahí su Biblia, también lo invito a que lo pueda buscar. ¿Qué es lo que queremos analizar con estos 3 versículos? Apocalipsis 8, 5, 11, 19 y 16, 18. Que tanto en los sellos, como en las trompetas, como en las copas, todas ellas apuntan a los juicios de Dios sobre el mundo incrédulo, sobre el mundo infiel, pero no de que sean necesariamente juicios que tienen que ser primero uno, después otro, sino que son eh, diferentes perspectivas del mismo evento. Por eso estoy colocando ahí, digamos, esas 3 flechas que vienen desde diferentes ángulos, pero que todas apuntan al mismo lugar. ¿Y cuál es ese lugar donde apuntan? Los juicios de Dios. Entonces, como les indico por aquí en el cuadrito azul, en el Apocalipsis un mismo evento se narra desde perspectivas diferentes para enfatizar detalles diferentes y llamar más la atención hacia su importancia. Esto era muy común en la literatura profética hebrea. El error es considerar que se debe leer de forma lineal como si se tratara de cualquier narración descriptiva
eso sería ignorar las características del género literario de la profecía y las visiones apocalípticas. Ok, vean entonces qué interesante. Apocalipsis versículo 8, versículo 5. Voy a leer desde el versículo 1 para que puedan entenderlo mejor. Dice, cuando el Cordero rompió el séptimo sello, estaríamos aquí, en el séptimo sello. Cuando el Cordero rompió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, a los cuales se les dieron 7 trompetas. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar. Tenía un incensario de oro y se le entregó mucho incienso para ofrecerlo junto con las oraciones de todo el pueblo de Dios sobre el altar de oro que está delante del trono. Y junto con esas oraciones subió el humo del incensario y lo llenó con brasas del altar, las cuales arrojó sobre la tierra. Y se produjeron, vea lo que dice, se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Entonces, ojo lo que estamos narrando, que cuando el séptimo sello se rompe, dice que aparece un ángel con un gran incensario delante del trono de Dios y que ese incensario se le llena, se le llena y se le llena y se le llena. Y que entonces a ese ángel se le ordena que todas esas brasas encendidas del incensario las arroje a la tierra. ¿Ok? Y que cuando las arrojó, lo que pasó es que se produjeron truenos, estruendos, relámpagos y un terremoto. Eso dice Apocalipsis 8:5 en el séptimo sello. Vamos a ir unas paginitas más adelante en Apocalipsis capítulo 11, pero el versículo eh, voy a leer desde el 16. Perdón, voy a leer desde el 15 para que lo entiendan mejor. Voy a leer desde el 15 hasta el versículo 19. Eh, Dice, en el versículo 15 dice, tocó el séptimo ángel su trompeta. Entonces ya estamos aquí en la séptima trompeta. Tocó el séptimo ángel su trompeta y en el cielo resonaron fuertes voces que decían, el reino del mundo ha pasado a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eres, te damos gracias porque has asumido tu gran poder y has comenzado a reinar. Pero apenas estoy en el capítulo 11 y ya, digamos, aquí se le canta que ha comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu castigo, el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos los profetas, a tus santos y a los que temen tu nombre, sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19. Entonces se abrió en el cielo el templo de Dios. Allí se vio el arca de su pacto y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto y una fuerte granizada. Entonces, ¿qué está pasando? Que otra vez, ahora con el cierre de la séptima trompeta, de nuevo dice, otra vez truenos, estruendos, relámpagos, un terremoto y le agrega una granizada. Entonces vemos que otra vez al cierre se vuelven y se repiten estos elementos. ¿Qué es esto, hermanos? Es algo que a nosotros tal vez no nos dice nada, pero que en la antigüedad era una clave de lectura, era como una forma de decir, hey, vea, esto que estás leyendo está vinculado a lo otro donde se repite. Entonces, así como en Apocalipsis 8:5 se habla de truenos, estruendos, relámpagos y terremoto, aquí también. Eso era una técnica de redacción que usaban en la antigüedad para decir, hey, ojo, esto es algo cíclico, esto es algo que hay que leer vinculado.
Una pasó en el séptimo sello, esta está pasando en la séptima trompeta. Y ahora vámonos unas paginitas adelante. Vámonos al capítulo 16. Y yo voy a leer desde el versículo 17. ¿Ok? Voy a leer el versículo 17 y el versículo 18. Dice así, Apocalipsis 16, versículo 17 y 18. El séptimo ángel derramó su copa en el aire. Entonces ya leímos qué pasaba al final del séptimo sello, ya leímos qué pasaba al final de la séptima trompeta. Ahora, ¿qué va a pasar al final de la séptima copa? Entonces dice así, el séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía, se acabó. Versículo 18. Y entonces hubo relámpagos, estruendos, truenos y un violento terremoto. Se repite la estructura. Entonces, esto no es casual. No es casual que al cierre del séptimo sello, al cierre de la séptima trompeta, al cierre de la séptima copa, hay un patrón que tiene elementos que se repiten. Ahora, cuando usted los agarra y los lee todos de corrido, yo ahorita estoy salteándome los versículos, se va a dar cuenta que hay elementos que se van intensificando. ¿Intensificando en qué? En los juicios. ¿Ok? Un segundito. Ok, de forma general. Entonces, con todo esto que hemos ido repasando, ¿cuál sería la perspectiva de interpretación general del Apocalipsis? Entonces, lo primero, vamos a irnos al puro principio. Vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Ese versículo es clave, porque en ese primer versículo eh, se nos da una clave para entender el sentido de todo el libro profético. Vea lo que dice Apocalipsis 1, versículo 1. Dice, esta es la revelación de Jesucristo. En el idioma original, la palabra revelación es la primera que aparecía. Y justamente la palabra revelación se escribía en el idioma original como Apocalipsis. Por eso es que el libro se llama así. Y por eso es que en algunas Biblias, por ejemplo en inglés, el libro se llama Revelations, porque eso es lo que significa esa palabra Apocalipsis. Entonces, volvamos a leer. Dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Ahí termina el primer versículo. Entonces dice que toda esta revelación es para dar a conocer. En el idioma original, esa expresión que se traduce como dar a conocer, que en el idioma griego se indica así, semaíno, tiene la idea de comunicar información por medio de una señal. Eso es como cuando nosotros vamos manejando y vemos una luz roja en un semáforo. Entonces yo veo la señal y yo interpreto el mensaje de la señal. Eso es un semaíno. ¿Ah? Es decir, es una expresión que se utilizaba para referirse a la comunicación simbólica. Vean que entonces desde Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, nos está diciendo que esta es una revelación para dar a conocer, es decir, para manifestar una información, para manifestar un mensaje por medio de señales, por medio de símbolos. Por eso es que desde el primer versículo de todo el libro, como dice por aquí, por eso es que se considera que el criterio más apropiado de interpretación a la hora de leer el Apocalipsis es por medio de una comprensión simbólica de las visiones proféticas que se comunican.
Entonces, ¿por qué es que hace un rato yo les dije que ese era el mejor modelo de lectura? Porque el mismo libro así lo menciona. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Que como uno lo lee en el idioma español, no va a lograr captar esas sutilezas. Por eso fue que la semana pasada veíamos que para estudiar el libro Apocalipsis ocupábamos dos cosas, una metodología y herramientas. ¿Cuál es la metodología? Recuerdan que les dije, comenzar a separar lo principal de lo secundario. Y la segunda parte de la metodología es que necesitamos todo el contexto bíblico completo para interpretar el Apocalipsis, pero que para hacer eso ocupábamos herramientas. ¿Cuáles eran las herramientas? Comentarios, diccionarios, libros de estudio bíblico. Yo a ustedes les mandé 3 libros, ¿ok? Si no los pudieron descargar o si no los pudieron acceder, ahí están en el chat de la iglesia, se los voy a volver a colocar. Ahí les puse 3 libros. ¿Hay más? Sí, hay un montón más, pero seamos honestos, el tiempo no siempre uno lo tiene así como para estudiar un montón de cosas, y esos 3 que les puse es más que suficiente para darles a ustedes herramientas generales que les van a ayudar a interpretar todo el libro. Entonces ya ahí les puse 3, 2 más cortitos y uno que es versículo por versículo, una interpretación panorámica de cada uno de los pasajes de el Apocalipsis. Ese libro es más grande, esas sí son unas 400 páginas, pero si usted tiene entonces dudas específicas de cómo interpretar el contexto de un pasaje, ahí yo le dejé ese libro, porque claramente aquí no vamos a tener chance de ver así con lupa cada uno de los detalles. Pero ahí entonces les dejé esos comentarios bíblicos muy buenos, que ustedes pueden consultar. ¿Ok? Si alguno dice, bueno, qué bonito, aquí lo tengo de forma digital para leer en el celular, en la computadora, en la tableta, pero yo quisiera el libro, lo quisiera tener en físico, ahí usted me puede preguntar y yo le indico dónde lo puede comprar por si prefiere leerlo en papel. ¿Ok? Entonces, ¿por qué interpretamos el Apocalipsis de una forma simbólica? Porque desde el primer versículo es la idea que el libro transmite, de que lo que aquí viene es una gran profecía que se tiene que entender de una forma simbólica. Entonces, punto número 3. Entonces, muy importante. El hecho de que las visiones se interpreten simbólicamente no significa que las visiones no tengan un referente histórico. Entonces, por eso vuelvo y les coloco aquí la figura del cordero y el león. El cordero y el león son imágenes simbólicas, ¿ok? Entonces yo tengo que interpretarlo que son símbolos. En el trono de Dios, delante de la presencia de Dios, no hay ni un león ni un cordero, no son animalitos. ¿Quién está? Jesucristo reinando resucitado. Pero entonces simbólicamente se ponen 2 animalitos. Entonces yo tengo que entender que aunque el texto yo lo voy a interpretar simbólicamente, no significa que es falso. Ojo, lo que significa es que es un símbolo. Y entonces yo tengo que intentar entender el mensaje del símbolo. Pero eso no significa que es que no tengan un referente histórico real y concreto. Sí los tienen, solamente que yo tengo que llegar al referente histórico a través del mensaje del símbolo, no al revés. El problema de la interpretación predictiva es que busca leer cosas del hoy en la historia para entonces encajárselas a los elementos simbólicos del Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, eh, en los años 80, bueno, voy a irme más para atrás, en los años de la Segunda Guerra Mundial, los libros de interpretación del Apocalipsis de esa época, cuando en el Apocalipsis se hablaba de los reyes del Oriente como los enemigos del pueblo de Dios, entonces los intérpretes de esa línea decían que se refería a los japoneses, ¿ok? Que eran los enemigos
de los estadounidenses. Después, en la época de Fría y el Golfo Pérsico, entonces ellos decían que los reyes del Oriente, enemigos del pueblo de Dios, se referían entonces a Saddam Hussein y se referían, digamos, a todos esos grupos de Medio Oriente. Eh, no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque están intentando encajar algo histórico en el referente simbólico, cuando la Biblia más bien lo presenta al revés. La Biblia presenta el cordero y el león, primero símbolo, y somos nosotros los lectores los que entendemos, se está refiriendo a Jesús resucitado, a Jesús vencedor. Ok, entonces primero entender el símbolo, después podemos comprender cuál sería el referente. Pero no siempre en el 100% de las veces se va a poder. Cuarto punto, lo que se quiere decir es que el significado se encuentra de forma simbólica. O sea, la forma no la debo confundir con el fondo. Lo que es simbólico es la forma, pero tengo que considerar que todas esas formas provienen de un trasfondo de las imágenes proféticas del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, cuando se nos habla del Cordero, cuando alguien lee el Cordero, uno dice, ¿cómo el Cordero? ¿Y eso de dónde viene? Eso viene de el Éxodo, que en el Éxodo, ustedes recuerdan que hay 10 plagas. ¿Y cuál es la última plaga? La plaga de la muerte a los primogénitos. Pero entonces Dios le revela a Moisés y le dice, Moisés, vea, que cada familia se reúna y que cada familia tome la sangre de un cordero y que la unte en las puertas de las casas. Y entonces cuando venga la muerte pasará de lejos y no matará a los primogénitos de esa familia, porque está marcada la casa con la sangre del cordero. Entonces, después en el libro de Levítico se va a desarrollar que ese cordero es el sacrificio sustitutorio por los pecados del pueblo. Y que entonces el sumo sacerdote va a colocar su mano sobre la cabecita del cordero como una forma de simbolizar que los pecados del pueblo pasan a ese animal y que el animal es sacrificado. Entonces, cuando alguien lee en Apocalipsis el Cordero de Dios, tiene que entender que eso viene desde una imagen del trasfondo del Antiguo Testamento. Entonces, si yo desconozco el Antiguo Testamento, me va a costar demasiado, por no decir que no se va a poder interpretar el Apocalipsis. Último punto por aquí, de perspectiva de interpretación general, es que entonces si hay un significado literal, ¿ok?, que se denota por el significado simbólico, pero el significado literal suele referirse a realidades espirituales y realidades históricas. Entonces, yo voy a tener un simbolismo, el cordero y el león. ¿Cuál es el significado literal de ese simbolismo? Es Jesús resucitado, Jesús que venció la muerte. Para mí, como ser humano, en esta realidad, eso es un referente de una realidad espiritual. Yo con estos ojitos, yo no estoy viendo a Jesús delante del trono del Padre tomando el rollo con los 7 sellos. Yo eso no lo estoy viendo con esos ojitos, pero yo estoy creyendo que es una realidad espiritual de que Jesús reina junto al Padre. Entonces, ojo cómo todo se combina. Simbólicamente me lo presenta como un cordero, simbólicamente. Pero ese simbolismo me lleva a un significado literal, concreto, histórico, que es Jesús. Jesús resucitado, Jesús triunfante. Pero para mí se refiere a una realidad espiritual. Pero esa realidad espiritual, de acuerdo al libro de Apocalipsis, llegará a convertirse en una realidad histórica cuando ese cordero venga como león de la tribu de Judá a juzgar a vivos y a muertos y a traer la consumación de su reino. Entonces todo se combina. ¿Dónde es que entonces que se dan las dificultades de interpretación? Cuando queremos colocar toda esa serie de interpretaciones con fechas, cuando queremos darle advertencias de un cumplimiento.
Eso no lo podemos hacer. Jesús mismo dijo, nadie sabe el día, ni la época, ni la fecha, ni el año, ni el mes, ni nada. Eso no se sabe. Entonces, ¿cuál es digamos, la piedra donde tropiezan, digamos, los intérpretes de Apocalipsis que lo toman de una forma literal de primero? Que las fechas históricas quieren hacerlas encajar dentro del esquema apocalíptico. Eso no se puede, eso no es conveniente, no va a suceder. ¿Ok? Entonces, bueno, con todo esto, yo quisiera tomar eh, el tiempo ahorita que nos queda de las 8 en adelante. Vamos a ir leyendo unos capítulos y voy a ir intentando mostrar cómo todo esto que acabo de explicar nos sirve como una herramienta de interpretación. ¿Ok? Entonces vamos a irnos juntos a Apocalipsis capítulo 1. Espero que ustedes ahí tengan sus Biblias a mano para que lo podamos leer. Apocalipsis capítulo 1. Les doy unos segunditos para que lo vayan buscando. Es muy importante que ustedes lo vayan leyendo porque hay cosas que uno escucha, pero que hasta que no las vea, hasta que no las lea, le va a costar percatarse de algunos detalles. ¿Ok? Entonces vayan buscando, por favor, Apocalipsis capítulo 1. ¿Qué cosas les vamos a ir poniendo atención? ¿A qué cosas le vamos a ir poniendo mayor énfasis? Nombres, símbolos, adjetivos, verbos. Aquí irle poniendo atención a palabras clave. Entonces voy a ir leyendo de forma más despacio y vamos a ir viendo algunos elementos. Entonces dice así, versículo 1. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Ok, entonces les dije que irle poniendo atención a los nombres. Ok, vean que en este primer versículo se me habla de tres nombres y un colectivo. Se me habla el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo y el nombre de Juan. Y el colectivo es que me dice los siervos. ¿Ok? Entonces vea que dice que la revelación es de Jesucristo, que la revelación se la dio Dios a Jesucristo y que la revelación Jesucristo la está enviando por medio de su ángel para los siervos y que entonces se la mandó a Juan. Entonces vemos acá que en este pequeño versículo se nos va a hablar más o menos la dinámica de todo lo que vamos a leer a continuación. Entonces estamos leyendo un mensaje que proviene de Dios, un mensaje donde quién es el protagonista, quién es el gestor de esa revelación, Jesucristo. No es la bestia, no es el anticristo, no son los sellos, no es la marca de la bestia, no es el 666, nada de eso. El versículo 1 me establece cuáles son aquí los principales personajes. La revelación es de Dios. Dios se la da a Jesucristo y Jesucristo la entrega por medio de su ángel a su siervo Juan para que él la transmita a los otros siervos de Dios. Es solo un versículo, ¿ok? Es lo que nos tiene que ir quedando claro. Versículo 2. Quien por su parte da fe de la verdad, ese es Juan, el que recibió la revelación, dice, da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio. Aquí está la segunda característica muy importante. En el versículo 1 se nos dijo que es la revelación y en el versículo 2 se nos dice que es una visión. Juan va a transcribir lo que él vio.
Entonces él vio o tuvo visiones, son las que él va a poner por escrito. A saber, ¿cuál es esa revelación? ¿Qué es lo que él vio? La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, en este versículo 3 descartamos la posición futurista. ¿Por qué la descartamos? Porque vean que este libro, desde el puro principio, dice que fue dado para ser obedecido. Dice, dichoso el que lee, dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje y hacen caso de lo que aquí está escrito. Entonces, el propósito de esta revelación dada por Jesús, dada por su ángel a Juan, para que Juan la traslade a sus siervos, tiene que ver con qué? Con que los que escuchan sean dichosos, los que leen sean dichosos, pero que lo pongan por obra, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Entonces, hermanos, ¿cómo si la propia Biblia dice que lo que aquí está escrito es para obedecer porque su cumplimiento está cerca? ¿Cómo es que entonces yo voy a agarrar y voy a decir, no, 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 el Apocalipsis es para la última generación y algunos incluso dicen es para los últimos 7 años de la humanidad? Entonces, si es para los últimos 7 años de la humanidad, ¿por qué aquí dice, dichoso el que lee, dichoso el que escucha, dichoso el que hace caso lo que aquí viene? Entonces, lo que quiero es que ustedes vayan viendo que cuando uno va leyendo despacito, el propio texto es el que le da a uno las pautas de interpretación. Versículo 4. Yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Ya eso me da a mí una ubicación geográfica y una ubicación temporal. Esas 7 iglesias son el orden, y ahorita vamos a ver el nombre de las 7 iglesias, es el orden comenzando desde la capital de la provincia de Asia, pasando por el orden, digamos, de el ciclo de encomiendas o el ciclo comercial que había en esa época. Eso es como para que ustedes, digamos, tengan una idea aquí en Costa Rica. Eso es como que yo diga, alguien me envió algo desde España. Cuando llega a Costa Rica, llega por Limón. Cuando entra por Limón, va a pasar por Guapiles. Después de pasar por Guapiles, va a pasar, qué sé yo, por Siquirres. Después de pasar por Siquirres, va a llegar a tal lugar en San José, va a llegar a la capital, después va a llegar a Cartago. Entonces, el ciclo del transporte de la encomienda es el mismo ciclo de las 7 iglesias que aquí se mencionan, comenzando por la primera, que era Éfeso. Éfeso era la capital de la provincia de Asia y era la iglesia principal, la más grande, y era la que colindaba con el puerto de esa provincia. Entonces, a esas 7 iglesias de Asia Menor, que es lo que hoy por hoy se conoce como Turquía, es a las que Juan escribe. Sigo. Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra. Vean que en este versículo 4 y este versículo 5 se comienza de una vez a colocar un anuncio de saludo de parte de tres, de parte de el que es, el que era y el que ha de venir, que eso se refiere a Dios Padre. Luego dice que los 7 espíritus que están delante de su trono, que recuerdan que yo les había mencionado que eso de 7 es el número de lo perfecto y que esa es una alusión al Espíritu Santo de Dios, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección. Entonces vean que Juan
Aquí nos da un mensaje de salud que viene de parte de Dios mismo expresado en la Trinidad. Pero nos dice algo muy interesante de Jesús. Vean cómo termina el versículo 5. Dice que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Ustedes saben que ese término lo usaba el César. Ese título de decir quién es el soberano de los reyes, es decir, quién es el mandamás, ese era un título de dignidad que se le daba al César, que era el emperador del Imperio Romano. La Biblia agarra el mismo título y dice, no, no es el César. ¿Quién es el verdadero soberano de los reyes de la tierra? Jesús, el primogénito de la resurrección, el testigo fiel. Él es el que es el verdadero soberano de la tierra. Entonces vuelvo a lo mismo, vean que desde el puro principio el Apocalipsis nos va marcando la cancha, nos va marcando quiénes aquí son los verdaderos personajes principales de esta historia. No es la bestia, no es la marca de la bestia, no es nada de eso, es Jesucristo, el soberano de los reyes de la tierra. Continúa diciendo, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados. Versículo 6, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vean qué belleza este versículo, que no solamente dice que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra, sino que dice que a nosotros, es decir, al pueblo creyente de Dios, los ha hecho un reino. Entonces no solo es que Jesús es soberano de todos los reyes, sino que a su pueblo lo ha hecho un reino. Y que no son un reino de cualquier tipo, sino que dice que es un reino de sacerdotes al servicio de Dios. Desde el versículo 6. Vea que nos está colocando quién es Dios, quién es Jesús, quién es su pueblo. Versículo 7. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esta mención de que todos lo verán, aún aquellos que lo traspasaron, es lo que motiva a algunos a decir, ve, este es un libro del pasado, porque solamente un cumplimiento del pasado puede encajar a que los mismos que lo traspasaron lo vean venir. ¿Ok? Bueno, vuelvo a lo mismo. Eso es ignorar la naturaleza simbólica que tiene este libro. ¿A qué significa aquellos que lo traspasaron? Es decir, todos los representantes de la maldad en el mundo, que en aquel entonces del primer siglo, ¿quiénes eran? El Imperio Romano, los que lo traspasaron. Recordemos que Jesús fue crucificado y su ejecución fue por soldados del Imperio Romano. Entonces no es decir, vea la persona exacta con nombre y apellido que le puso los clavos a Jesús. No, no se refiere a eso. Se refiere al simbolismo de decir, así como el Imperio Romano son los enemigos de Dios, ellos son los que también van a ver y van a hacer lamentaciones cuando Jesús venga. ¿Ok? Versículo 9. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en el sufrimiento, en el reino, vean que vuelve y me toca el tema de que somos un reino de sacerdotes, y en la perseverancia que tenemos en unión con Jesús, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Ustedes vieron en el versículo, por eso les dije que mejor tuvieran la Biblia ahí a la mano. Vean por qué dice Juan que él estaba preso. Vean el final del versículo 9. Dice que él estaba preso por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Vean lo que dice
Eh, el versículo 2 dice el versículo 2 que él está dando fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio. ¿Y qué fue lo que él vio? La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Vean otra vez los paralelismos que hay aquí en el libro. Versículo 10. En el día del Señor, es decir, un domingo, vino sobre mí el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y aprovechando que tenemos por aquí la computadora para proyectar, vean a lo que les quería decir con esto, la ruta comercial. Se los voy a proyectar por acá. Y espero que ahí lo puedan ver, este mapa. Opa, es muy, muy grande. Ahí está. Entonces vean, la número 1, Éfeso, estaba aquí, en la pura entrada del puerto de la provincia de Asia. ¿Cuál es la segunda iglesia a la que se le escribe? Esmirna, que es exactamente la que queda colindante con Éfeso. ¿Cuál es la tercera? Seguimos subiendo. La tercera es Pérgamo, que es la que colinda con la segunda. De ahí seguimos con la cuarta, Tiatira, la quinta Sardis, la sexta Filadelfia y la 7 la Odisea. Estas 7 iglesias de lo que hoy por hoy es Turquía, en aquella época la provincia de Asia Menor, constituía, digamos, la ruta comercial que la encomienda de enviar una carta normal hubiera seguido. Entonces, eso nos ubica en la época, nos ubica en el contexto histórico. ¿Y por qué es que nos da el mensaje en ese orden? ¿Por qué no en un orden diferente? Porque llevaba un orden de ser una carta cíclica. ¿Qué significa eso? ¿O por qué esto es importante? Porque cuando esta carta iba a ser leída, no era que se leía solo la de Esmirna en Esmirna, solo la de Tiatira en Tiatira, no, sino que Éfeso iba a escuchar lo de las otras y la Odisea iba a escuchar la de las otras. Es decir, todas las iglesias iban a escuchar el mensaje que Dios tenía, no solamente para sí mismo, sino para todas las otras iglesias. ¿Ok? Entonces volvamos por acá, después de haber visto eso de la ruta comercial. Entonces escribe todo lo que veas, envíalo a las 7 iglesias. Versículo 12. Todavía estoy en el capítulo 1 apenas. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba. Y al volverme, ojo lo que ve, ¿ok? Ojo lo que ve. Él escuchó una voz, pero cuando se volteó, vio 7 candelabros de oro. 7 candelabros. Versículo 13. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre. Esa expresión Hijo del Hombre viene del Antiguo Testamento. Entonces vean cómo volvemos y decimos, ok, todas estas imágenes, todos estos símbolos hay que conocer del Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre en Daniel capítulo 7 es la figura que aparece delante del anciano de días. El anciano de días, que representa a Dios en su trono, se le presenta en una nube
el Hijo del Hombre. Y él dice que le entrega al Hijo del Hombre la soberanía, la autoridad para dominar sobre pueblos, sobre naciones, tribus y lenguas. Entonces Juan, sabiendo que de Daniel capítulo 7, la imagen del Hijo del Hombre representa a aquel a quien Dios le da autoridad para gobernar, él dice, lo que yo vi fueron 7 candelabros y en medio de los 7 candelabros estaba uno como el Hijo del Hombre. Y ahora vamos a ver cómo estaba vestido el Hijo del Hombre. Dice vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Es decir, andaba vestido como un sumo sacerdote. ¿Ok? Esa es la descripción en el libro de Levítico de cómo andaba un sumo sacerdote. Entonces, no solamente es un rey, sino también es nuestro sacerdote. Versículo 14, su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Eh, Versículo 15, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Básicamente esto es similar a lo que la Biblia nos narra de la transfiguración de Jesús. ¿Se acuerdan de ese pasaje donde estaba Pedro y los hijos de Zebedeo, ¿verdad? Juan y Jacobo, y que estos tres contemplan un momento en que Jesús se viste de gloria, de que todo Jesús irradia luz y sus vestimentas se ponen blancas. Aquí Juan dice, yo volví a ver y el Hijo del Hombre, su rostro era como el sol al mediodía, su voz era como el estruendo de muchas aguas y de su boca salía una espada. Entonces, mira, entonces significa que Jesús no tiene lengua, que tiene una espada. No, no es eso lo que significa. La espada, desde el Antiguo Testamento, es un símbolo de poder y autoridad también. Y ese poder y esa autoridad Jesús no la ejerce como una arma de violencia, sino que son sus palabras. Por eso es que en la Biblia, en el libro de los Hebreos, dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta, ¿ok? Por dentro. Entonces es el poder que viene de las palabras de Dios. Versículo 17. Al verlo, caía a sus pies como muerto, pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. Jesús dice, yo tengo las llaves. ¿A qué les recuerda eso? Yo tengo las llaves. ¿Se acuerdan que cuando Jesús en los evangelios dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y que algunos decían, un profeta, algunos dicen que es de Juan el Bautista, tacataca, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y recuerdan aquel momento en que Pedro, en representación del grupo, dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué dijo Jesús? Pedro, eso te lo dio mi Padre, esa revelación te la dio mi Padre. Y dijo, yo les daré a ustedes las llaves del reino, las llaves para edificar lo que he de llamar mi iglesia. Tener las llaves es un símbolo de decir el que tiene también autoridad sobre un reino, el que tiene autoridad, el que domina, el que puede abrir y cerrar puertas. Entonces dice Juan, otro símbolo muy importante, que Jesús es el que vive, que estuvo muerto, pero que ahora vive y que tiene las llaves de qué, de una casa, de un carro, no, las llaves de la muerte y del infierno. Es decir, que cuando Jesús murió y venció a la muerte, la despojó de las llaves. Él tiene la autoridad sobre la muerte. La muerte y el infierno no son un enemigo para Jesús, él tiene las llaves. Entonces, vean qué bonito todos estos símbolos.
Versículo 19. Escribe pues lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá después. Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las estrellas, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. ¿Cómo estaban los candelabros? Estaban rodeando al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre estaba en medio de los 7 candelabros. Y dice que en la mano derecha del Hijo del Hombre estaban las 7 estrellas. Y entonces aquí el mismo texto dice, esos candelabros representan a las 7 iglesias. Y esas 7 estrellas son los ángeles de esas iglesias. De aquí alguna gente se ha agarrado para decir de que tenemos ángel de la guarda y todo ese tipo de cosas, de que hay un ángel que protege a la iglesia. Bueno, eso es una interpretación muy rebuscada, y más bien ahorita vamos a ver que cada uno de estos ángeles era como la representación de la vida espiritual de esas iglesias, porque vamos a ver que el mensaje que se dirige a cada una de estas iglesias es un mensaje que se le escribe al ángel de la iglesia. Entonces, ese ángel es como decir la representación colectiva de cada una de estas iglesias. Jesús está en medio de las iglesias, mis hermanos. ¿Qué significa eso? Que Jesús está atento. Jesús sabe cuando nosotros decimos, vamos a orar, oremos en el nombre de Jesús. Vean qué delicado. Porque orar en el nombre de Jesús es realmente reconocer, Jesús está aquí, Jesús está en medio de las iglesias y lo que vamos a pedir es en su autoridad, es en su nombre, es por el poder de su reino. Eso es lo que significa que digamos en el nombre de Jesús. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno a veces escucha declaraciones proféticas y decretos y todas esas cosas y al final dicen también en el nombre de Jesús. Y la pregunta es, bueno, ¿realmente será que eso que se está declarando honra a Jesús, honra su nombre? Bueno, eso es cada quien puede considerarlo. Capítulo 2, versículo 1. Voy a leer un poquito más de esta sección. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Cada una de estas 7 iglesias va a recibir un mensaje de parte de Jesús. Y es un mensaje que tiene un orden similar. El primer orden que tiene es que va a mostrar una cualidad de Jesús. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la cualidad de Jesús que muestra? Esto dice el que tiene 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los candelabros de oro. ¿Okay? Entonces siempre comienzan estos mensajes a las iglesias con una cualidad de Jesús. La cualidad de Jesús es tomada ¿de dónde? Del capítulo 1, de las cosas que él vio. Lo segundo que tiene cada uno de estos mensajes a la iglesia es que da el estado espiritual de la congregación. Jesús dice, yo conozco tus obras. Él hace un repaso de lo que él ve en la congregación. Lo tercero es que él va a hacer una exhortación. Va a decir, arrepiéntete de esto o cambia esto o deja de hacer aquello. Él va a dar una exhortación y luego él va a hacer un llamado. Él va a exhortar a que se deje de hacer algo y luego va a hacer un llamado a que se haga otra cosa. Y finalmente, en quinto lugar, cada uno de estos mensajes cierra con una promesa. Jesús da una promesa, ok, si tú dejas de hacer eso para hacer esto otro, yo te daré esto, ok. Hace una exhortación, hace un llamado y cierra con una promesa. Vamos a verlo aquí. Lo primero, la cualidad. Lo segundo, la condición espiritual de la iglesia. Después, la exhortación, el llamado y la promesa. Entonces, vea lo que dice. Yo conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados
y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Ahí le dio el estado espiritual de la iglesia. Yo conozco tus obras, todo lo que has hecho, y le da puras cosas positivas. Versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Ahí le está dando la exhortación. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborrece las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y cierra con una promesa. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y vea cómo de Apocalipsis me tira Génesis. Nos da una promesa que tiene que ver con el relato de Génesis. El que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Por eso les repito, para interpretar bien Apocalipsis hay que tener el contexto de toda la revelación del resto de la Biblia. Éfeso era esa primera iglesia, era la iglesia madre. Por ejemplo, la Biblia en el libro de los Hechos dice que Éfeso fue pastoreada por Pablo durante casi 3 años. Fue una iglesia entonces muy bien discipulada, muy bien formada. O sea, imagínense, ¿ah? El pastor fundador de esa iglesia era el apóstol Pablo. Y entonces le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu duro trabajo, todo lo que has perseverado, que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los falsos apóstoles y los has encontrado falsos, los has encontrado que mienten. Has perseverado y has sufrido por mi nombre. Bien, Éfeso, muy bien, iglesia, te mantienes muy bien en tu enseñanza, te mantienes muy bien en tu testimonio, pero, ahí donde viene la exhortación, todo eso está muy bien, iglesia, pero has abandonado tu primer amor. El primer amor aquí no se refiere a la primera cosa que yo siento en un orden cronológico, sino que se refiere al primero en una línea de importancia, en un podio, en una jerarquía. O sea, es una iglesia que tiene muy buena enseñanza, que pone a prueba a los falsos apóstoles y los desmiente, que persevera, que mantiene sin desanimarse el testimonio. Todo eso está muy bien. De ahí, iglesia, pero lo más importante, que es el amor de Dios, lo estás perdiendo. ¿Qué pasó? Entonces vean cómo Dios aquí manda un mensaje así de duro. Yo sé todo lo bueno que haces, pero estoy muy interesado en lo que sientes. No abandones tu primer amor. Las actividades en la iglesia, los proyectos en la iglesia, los retiros, los encuentros, los ministerios, las células, todo eso está muy bien. Qué lindo, iglesia, sigue así. Pero ojo en que nunca descuides qué es lo que realmente importa, que es darle a Dios el lugar que Dios merece, tu primer amor. Esto entonces no es un mensaje solo para la iglesia en Éfeso, no es un mensaje solo para la iglesia del primer siglo, es un mensaje, vea lo que dice el versículo 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias en plural. No dice, mira, solo la iglesia en Éfeso, no, a las iglesias en general. El que salga vencedor, yo le daré a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerdan que en el libro de Génesis nos hablaba de dos árboles principales? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. El árbol del conocimiento del bien y el mal fue el fruto que la primer pareja usurpó. Pero el árbol de la vida, ese no lo pudieron comer. Ese fue prohibido y fueron echados del jardín de Dios. Aquí llega Apocalipsis y nos dice algo muy bello. Nos dice, ¿saben qué?
el que se mantenga fiel, el que persevere, el que salga vencedor, Dios le promete que ese árbol que era prohibido, Él nos va a dar el fruto de la vida. Vean qué linda promesa. Eh, Nos hace esa exhortación a que volvamos al primer amor y nos hace un llamado. Y el llamado es, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Vean qué cosa más seria. No es, no es algo de que ay, voy a pensar, voy a reflexionar, voy a consultar, a ver si es cierto que Dios quiere que haga esto. No, es una palabra directa de parte del Señor. Si no te arrepientes, quito tu lugar. Es un mensaje muy fuerte, hermanos, es un mensaje muy duro. ¿Por qué tenía ese impacto para que la gente lo escuchara? Usted se imagina la iglesia de Éfeso, cuando llegó carta de Juan, Juan, el que está preso, nuestro hermano, nuestro líder, nos manda un mensaje y comienzan a leer el capítulo 1. Uy, vean, es un mensaje que viene del Hijo del Hombre, es un mensaje que viene de parte de Jesucristo, es la revelación de Dios. Uy, demasiado importante, léalo despacito, léalo con atención para que todos escuchemos. Y de pronto esos primeros líderes de la iglesia en Éfeso comienzan a escuchar, yo conozco tus obras, sé lo mucho que te esfuerzas, sé todo lo bueno que haces. Imagínense cómo se sentía esa gente, sacando pecho. Uy, Dios, qué bueno, tú que sí ves todo lo que yo hago por tu iglesia. Y de pronto, pero tengo contra ti que has olvidado, has perdido tu primer amor. Uh, Qué balde de agua fría. Cómo se sintió esa gente? Y tras de todo llega, si no te arrepientes, quito de tu lugar tu candelabro. Tenía que ser un mensaje así de fuerte para que esos primeros oyentes sintieran la gravedad de lo que ellos estaban dejando de hacer, que era darle a Dios su primer lugar. Entonces, era un mensaje fuerte para ellos y tiene que ser un mensaje fuerte para nosotros. Y que nosotros cada uno nos revisemos, realmente estoy dándole a Dios el primer lugar, el lugar que Él se merece, más allá de los eventos, las actividades, los proyectos, todo eso está muy bien, mis hermanos, y vean que aquí Jesús todo eso dice, yo conozco tus obras y está bien, pero no puedes hacer eso y dejar el primer amor. Las dos cosas tienen que ir juntas. Tenemos que hacer proyectos, actividades, todo, sí, eso está muy bien, pero sin olvidar que es Dios el que merece gloria, que es Dios el que merece la alabanza. Él es en mi vida el que tiene que estar en primer lugar. Bueno, por hoy vamos a quedar por acá, porque si no, y si seguimos estudiando versículo a versículo, pues no salimos en mucho tiempo, muchos días a lo mejor. ¿Qué es lo que he querido hacer con este ejercicio, con este ejemplo? Que ustedes vayan leyendo el Apocalipsis y vayan descubriendo las perlas preciosas que hay en este libro. Este no es un libro para sentir miedo, es un libro para sentir que Jesús está cerca, que Jesús es el que, como dice ahí, Él es el soberano de todos los reyes de la tierra, Él es el que reina. No es para sentir miedo, no es para atemorizarse, es para saber que el que está sentado en el trono y el cordero son los que reinan. ¿Ok? Entonces sigan leyendo este libro, ahí les mandé materiales para que sigan estudiando. La otra semana que voy a hacer, igual, voy a ir a ciertos capítulos clave, voy a hablar de las bestias, las famosas bestias, vamos a hablar del milenio en Apocalipsis capítulo 20, vamos a hablar del juicio ante el gran trono blanco. Entonces voy a ir igual repasando algunos capítulos clave y vamos a ir buscando cómo entenderlo a la luz del capítulo 1, porque el capítulo 1 es el clave para entender todo lo demás. ¿Ok? Entonces, la próxima semana nos veríamos de esta forma. Por hoy,